Queridos Reyes Magos, para este 2023 os pido una España mejor, una España donde el único requisito para poder trabajar sea única y exclusivamente querer hacerlo. Os pido una España menos crispada, una España donde exista e impere el respeto y todos podamos discutir libremente, independientemente de cuáles sean nuestras creencias políticas y religiosas. Os pido una España donde todos los españoles, todos, seamos iguales en derechos y en obligaciones, ante la ley, por supuesto, independientemente de cuál sea el lugar en el que residamos o de dónde provengamos. Os pido una España donde la educación siga siendo libre, o así, que diría un clásico, y donde los padres puedan seguir eligiendo libremente la educación de sus hijos. Queridos Reyes Magos, os pido una España donde el sistema fiscal no sea extractivo, donde la presión fiscal no sea insoportable, donde no se desincentive el trabajo y donde el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y de los emprendedores y de los agentes económicos que realmente crean empleo y no en manos de un Estado depredador que despilfarra nuestro dinero básicamente y lo malbarata en cuestiones ideológicas. Os pido una España, queridos Reyes Magos, donde exista, por supuesto, inmigración, pero que ésta sea legal, que el inmigrante que llegue a nuestras tierras llegue con la voluntad de trabajar y sobre todo de respetar nuestros usos, nuestras costumbres y nuestra libertad. Queridos Reyes Magos, os pido una España, en suma, donde nuestros gobernantes sean patriotas y sean políticos que vengan a la actividad pública a servir, no a servirse, y que por encima de todo respeten como concepto básico y como pilar ineludible de nuestra convivencia en paz y en libertad, la integridad territorial del Estado, que se dice ahora, es decir, la unidad de la patria, la unidad de España, no políticos y gobernantes que consientan, cuando no alienten e instiguen directamente la disgregación de nuestra nación, la más antigua de Europa y una de las más antiguas del mundo. Queridos Reyes Magos, os pido una España, en suma, y ahora sí para terminar, en la que Sánchez no permanezca ni un minuto más del que tenga que permanecer en la Moncloa y donde nos gobiernen auténticos patriotas. Si quienes tienen que hacerlo son Vox y el Partido Popular y Vox, os pido una España donde nos gobierne el patriotismo, el sentido común y la voluntad de decencia y de prosperidad para todos los españoles. Bueno, pues con esos buenos deseos, con esa carta a los Reyes Magos, que ya están a pocas horas de hacer su aparición estelar en todos los domicilios de todos los españoles y españolas de bien, que hayan sido buenos, por supuesto, saludamos ya en este jueves 5 de enero a Guillermo Rocafort. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido amigo. Un placer estar contigo y con tu magnífico programa y oyentes. Un placer, Guillermo. Oye, te supongo, en fin, buen patriota, buen español, por supuesto, un tío honrado, decente, de los que se visten por los pies, y te habrás portado bien, te traerán muchas cosas los Reyes Magos. Pues sí, desde luego. Creo que es una tradición muy bonita, la de los Reyes Magos. Trae mucha felicidad a los niños y también a los adultos, ¿no? Que hemos vivido en España en un entorno, digamos, muy proclive a esta gran fiesta universal. Y bueno, espero tener mis regalitos como todos los españoles de bien, desde luego que sí, porque nuestro objetivo es defender la nación y sobre todo defender la verdad, ¿no? Y defender nuestras tradiciones cristianas, desde luego. Porque la vieja Europa, siempre lo recordamos, son básicamente tres pilares, independientemente de las ideas que cada cual o cada quien pueda tener: el derecho romano, la filosofía griega y la cruz, que a nadie se le olvide. Sí, por sí. este signo vencerás. Desde hace ya muchos esa siglos, identidad que le pese a la izquierda. La izquierda, correcto, que es una generadora de bulos, de embustes, de mentiras, de montajes y de fakes. Pásame un par de pantallazos que tenemos por ahí, Omar, y que tienen que ver con un asunto, yo no sé si todos lo habréis visto, acerca de un fake, de un montaje. Ahí está, esa portada es de The Objective. Os recomendamos una información del compañero Marcos Ondarra, valiente y extraordinario periodista. El ataque a la estatua de la Legión en Madrid fue orquestado por un experto en montajes. El vídeo, que acredita el supuesto acto de vandalismo al busto, fue grabado por Fiacha
O'Donnell Pina, conocido por difundir montajes en el pasado, y otro pantallazo también, me parece que es del diario La Razón. Ahí está la cabeza de Franco ensartada en la estatua del legionario, y se pregunta La Razón, ¿un fake? Cuéntanos de qué va esta historia, Guillermo. Bueno, esto realmente parece que sucedió, aunque bueno, hay muchas dudas y muchas conjeturas al respecto de ser el típico montaje de la extrema izquierda radical y violenta que sufrimos en España desde hace 4 décadas, en el sentido de que el 1 de enero, es decir, en Año Nuevo, parece ser que, o así se ha difundido a través de los habituales medios fakes de la extrema izquierda española, un grupo de activistas, entre comillas, pues vandalizaron la estatua del legionario fundacional, ¿no? Que es un legionario pues del año 1920. No tiene nada que ver con la guerra civil, por mucho que se empeñen en mezclar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, parece que con ese mal gusto que les caracteriza, estilo pues de violencia, de odio exacerbado, pues ellos exponen que ensartaron la cabeza del general Franco, en su época ya mayor como jefe del Estado, en la propia bayoneta. Y a partir de ahí, pues en una situación de un concierto absoluto de distintos medios, como digo, de la extrema izquierda más violenta de España, y más fake y más antisistema y antifa, pues empezaron a generar ahí, además coincidiendo con el aniversario de la muerte del fundador de la Legión, es decir, todo va encaminado pues, a alterar la paz social, a generar odio, a generar desórdenes públicos, que es como se manejan estos medios y estos periodistas, ¿no? ¿Qué pasa? A raíz de ahí, pues claro, lógicamente eso nos generó bastante estupor y bastante indignación, ¿no? Entonces, bueno, varios veteranos de la Legión nos acercamos y luego ya íbamos con la mosca atrás de la oreja porque vemos que las fotos realmente es que son de Photoshop, o sea, es que eso no lo hace ni un niño de primaria, ¿no? Y luego también en el videomontaje también detectamos que el autor del mismo pues es un conocido y condenado agitador y alterador de la paz social, que es la persona esta que se ha mencionado en la noticia, ¿no? Además, el cual hizo una tesis doctoral y en donde están citados todos los de la extrema izquierda. O sea, realmente esa tesis doctoral es muy interesante porque demuestra hasta qué punto vivimos en una especie de metafake en donde la izquierda pues genera este tipo de algaradas. Y hay que reconocer que lo hacen bastante bien, pero yo creo que en este caso han quedado retratados, ¿no? Y hay una serie de elementos verdaderamente perturbadores en esta cuestión, que ellos lo plantean como una especie de activismo, casi, vamos a decir, sin ningún tipo de malicia, un acto de arte, cuando lo que se evidencia es que es una alteración del orden público, ante el cual yo creo que las autoridades españolas tienen que tomar medidas, porque, bueno, ya sabemos que este ha sido condenado por simular poner una bomba en una iglesia el día del Pilar, no sé si el año 2009, el que ha hecho el videomontaje, y claro, aquí en esta cuestión va, yo creo que en esa misma línea, ¿no? de generar alteraciones del orden público, generar tensión, generar odio y generar enfrentamiento. Y ya estamos hartos de esta prensa, la extrema izquierda, que no hace más que ofrecer a sus lectores odio, violencia y radicalidad. Y yo creo que esto es bueno que se abra ese debate hasta qué punto este tipo de acciones, simuladas o no, perturban la paz social y es un peligro para la convivencia de los españoles y sobre todo para lo que es el respeto y lo que son los derechos fundamentales y libertades públicas que disfrutamos en esa nación desde hace ya varias décadas. Son gentuza peligrosa que luego se dedican a grabarnos a otros y con la complicidad de algunos políticos socialistas, más que podemitas, paradójicamente, o algunos lameculos que ni siquiera pertenecen al Partido Socialista, pero que están en sus entornos. Hablo de Ignacis y demás faunas, mamarrachos, pues amplificar algunas de las cosas que decimos, que no son más que la verdad, y nada más que la verdad, instando, pues a veces a quienes criticamos a iniciar acciones judiciales contra nosotros, acciones judiciales que por otra parte jamás tendrían recorrido alguno porque nos ampara la libertad de expresión y porque somos bastante menos miserables y, por qué no decirlo, bastante menos gilipollas que ellos y sabemos perfectamente medir lo que decimos, cómo lo decimos y en el momento en el que lo hacemos. Pero es verdad que con este tipo de acciones, como bien señala Guillermo Rocafort, esta gentuza, esta basura, lo que contribuye es a enturbiar la paz social y a crispar todavía más, si cabe, a los españoles. Siguiente noticia que quería, Guillermo, comentar contigo. Ponme ese pantallazo, Omar, que te acabo de pasar. Lo he extraído también del diario La Razón, que lo podéis encontrar en toda la prensa en estos días. Castellón retira la que fue Cruz de los Caídos entre rezos, tensión e insultos. Quieren eliminar nuestros símbolos, nuestra historia y nuestra
nuestra fe, denuncia Abogados Cristianos. Os prometo en los próximos días traer a nuestra querida Polonia Castellanos, una luchadora y infatigable presidenta de Abogados Cristianos, que dan la batalla, entre otras asociaciones, pero Abogados Cristianos se distingue especialmente contra este tipo de atentados que seguimos sufriendo. Guillermo, 70.000 euros además ha costado la mamarrachada, que no es baladí, no es casual, porque lo han hecho precisamente eligiendo estas fechas. Ciertamente, es otro videomontaje, en este caso desgraciadamente se ha confirmado su realidad, donde además el consistorio municipal tuvo además la provocación de ir a presenciar ese evento verdaderamente luciferino, como quitar esa cruz, como pasó también en Callosa del Segura por parte de la extrema izquierda, que va a desaparecer de España en mayo, felizmente, ¿no? Y además va acompañado de una serie de tronaos, de gente agitadora, de gente, vamos a decir ya, filoterrorista o terrorista abiertamente, como por ejemplo el senador de Compromís, Carles Mulet, que este es un zumbao, un verdadero tronao. Otro agitador que, por cierto, envió ayer un tuit, espero que la Fiscalía... Cruz es la del Valle de los Caídos, y creo que dice algo de dinamita, pone unas bombas y tal. Esta es la clase de política que tenemos en España, este es el tipo de periodismo que tenemos en España. España ya llevamos varias décadas sufriendo esta situación. Tenemos que poner, yo creo que ahora con este cambio político, poner punto final a esta cuestión. No podemos vivir en esta desestabilización permanente de gente que son verdaderos radicales, que son terroristas, hay que hablar en estos términos, que abogan por volar cruces con dinamita, y bueno, como dijo Héctor de Miguel también, en la cadena SER, además, otra que también hay que desnazificar, porque la cadena SER fue creada por el régimen de Franco. Y durante la guerra mundial, los mensajes eran pro eje. O sea, vamos a ver si somos bastante equitativos a la hora de aplicar esta ley, y ya empezamos a señalar medios de comunicación que son agitadores y otros que tienen un origen bastante dudoso, como por ejemplo la cadena SER, porque si memoria democrática la va a haber para todos, ¿no? Y en este sentido yo quiero llamar la atención sobre todo a ese elemento de agitación en estas fechas navideñas tan importantes, por esta minoría, que es una minoría radical que ya está siendo retratada y a la cual las expectativas electorales les dan tan pocos resultados, ¿no? Porque al final la gente no es tonta, estos han llegado al poder y hay que decirlo así, con sus videomontajes, con sus fake, con sus odios, pero esto no da de comer a la gente, ¿eh? Claro. La crisis económica es galopante y al final el que era su votante al final acabará odiándolos porque ¿qué ofrece esta izquierda tan radical? Quitar cruces, hacer videoface, ensartar cabezas en bayonetas. Esta es la clase de periodismo y de clase política que tenemos. Desde luego el pueblo español, esperemos que en mayo, estoy convencido, va a dar un giro en toda España y yo creo que lo que hay que hacer es saldar cuentas con estos agitadores de la dinamita y de la mentira, de las bombas en iglesias, como simularon en su momento, y sobre todo con estos periodistas como, por ejemplo, Peyo Riaño, que está condenada a una noticia suya por difamar a una asociación de veteranos legionarios y decir que era una organización similar a una organización terrorista. Este es el tipo de periodistas, es el tipo de noticias, es el tipo de políticos que nosotros en España tenemos que de alguna forma impedir que se lleve a cabo, porque lo que queremos es un periodismo riguroso y serio, con independencia de la ideología que tengan, pero no verdaderos agitadores de quitar cruces, volar cruces, poner bombas en iglesias. Esto es que parece que nos quieren llevar otra vez al 36, ¿eh? Entonces, bueno, desde luego el pueblo español tiene que ser sabio y poner a cada uno en su sitio, apostar por la concordia, por la reconciliación, y el que quiera agitar a los españoles, pues tiene una solución muy fácil, bajo mi punto de vista. Como delito de odio, pues ir a la cárcel hasta que se calme y se hagan personas de bien, porque es lo que hacen en España, falta en España. Hay que reconocer que la izquierda, gran parte de la izquierda mediática y política, son verdaderos agitadores y propagandistas. Y ya estamos cansados de esta situación, la mayoría de los españoles, por supuesto. Que se relajen y que dejen lo que estén tomando que les está sentando mal. Guillermo Rocafort, que te envío un abrazo, te deseo un feliz año, amigo, y a ver qué nos traen los Reyes. Cuídate mucho, Guillermo, hasta dentro de unos días. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, feliz año a todos. Abrazo, Gracias. feliz año. Bueno, pues continuamos en esta retaguardia de jueves 5 de enero, en víspera de Reyes, y lo hacemos saludando a un buen amigo, pues que ha tenido, en fin, nos ha hecho la merced de pasarse un día más, una tarde más por los estudios de Periodista Digital, y bien que se lo agradecemos. Don Mario Garcés, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, feliz año, felices Reyes y feliz año electoral. Y feliz año electoral, Mario. Supongo que ha sido bueno, aparte de patriota, honrado, español de bien, y te traerán muchas cosas a los Reyes. ¿Tú qué carta has firmado a los Reyes? ¿Qué le pides? Bueno, el primer deseo, que es un deseo evidente para todos los españoles, es que Pedro Sánchez abandone Moncloa. Que no se lo voy a pedir a los reyes, se lo voy a pedir a los españoles, donde está depositada la voluntad popular, ¿no? Y en segundo lugar, que como resultado de las nuevas elecciones sepamos tener la capacidad y la clarividencia necesaria para reconducir a este país en la senda del bien común, del interés general y del interés, desde luego, del público de todos los españoles, ¿no? España necesita una nueva orientación política, necesita un nuevo curso, necesita una nueva trayectoria. Tenemos que coser la desafección social que existe en muchas partes del territorio de nuestro país, y sobre todo tenemos que creer en nosotros mismos. A los reyes no se les puede pedir milagros, pero por lo menos se puede hacer un acto de fe, ya que hoy el Papa Francisco, desde luego, no ha tenido una gran homilía dedicada a su antecesor Benedicto XVI. Bueno, pues mira, ya que hablamos, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo aquí, los periodistas de la vieja escuela, muy de fastos, muy de boatos. Nunca en la historia parece ser, aunque esta mañana el compañero Paco Paniagua nos explicaba que sí, que en 1802 ya se había producido la circunstancia de un papa que, bueno, por el secuestro de Napoleón, presidía pues las honras fúnebres del anterior, ¿no? ¿Qué te ha parecido, o valórame la figura histórica de Benedicto XVI? Benedetto sedicesimo. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir que en España ha habido un proceso ahora mismo de apertura a la teología. Curiosamente, todo el mundo ha dicho que es un gran teólogo, cuando nadie ha leído teología en España, sobre todo los que han puesto los tweets en las últimas horas, ¿no? Hay una especie de descubrimiento de un personaje que efectivamente tenía una dimensión humana y teológica excepcional, que tiene grandes libros. Desde luego, Jesús de Nazaret, que lo publica precisamente cuando ya es papa, aunque lo había escrito previamente. Es una antología teológica sobre la vida de Cristo. Y sobre todo la lucha contra el relativismo. Yo, que soy liberal, y a muchos liberales nos acusan de relativistas, es verdad, es así, o sea, es verdad que una parte del liberalismo es muy relativista. Yo recuerdo que lo escuché en el año 2011 en Madrid, y la homilía que tuvo fue una homilía contra el relativismo. Además del nihilismo, que ya lo descontaba evidentemente, contra el relativismo. Y desde esa perspectiva tenía profundas convicciones. Se está abriendo ahora un proceso, realmente no sé si reconstituyente dentro de la Iglesia Católica o no, pero se va a abrir un proceso de duda. De alguna manera, Benedicto XVI será el contrapeso intelectual y conservador, en el sentido más positivo del término conservador, que tenía el Papa Francisco, y ahora yo creo que el Papa Francisco, fundamentalmente impulsado por algunas de las orientaciones de lo que se llama el aperturismo posibilista de la Iglesia alemana actual, pues probablemente ya no tenga ese contrapeso de lo que ha sido la ortodoxia habitual de la Iglesia Católica, que probablemente ahora mismo está representada por ciertas líneas de la Iglesia norteamericana, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Creo que es un personaje histórico. Creo que esa es una situación, efectivamente, es la segunda vez que un papa entierra a otro papa, y de verdad, y yo enterré a mi padre hace 5 años. Si a mí el cura que hace el oficio del entierro solamente cita a mi padre una vez en la última frase, es un problema. El Papa Francisco prácticamente no ha citado a Ratzinger en casi toda la homilía. Y hoy no era un día para hacer un discurso pastoral ni una homilía pastoral, sí, porque no hay una sucesión de papas. Hoy era un día para, efectivamente, recordar la figura de tu antecesor. Completamente, y es un gesto, no voy a decir de mezquindad, por respeto a la figura del Papa y a todos los católicos, pero hombre, hubiéramos esperado efectivamente una mayor altura. Voy a contar una pequeña anécdota, y permítaseme la frivolidad. En el funeral de Antonio Herrero Losada, gran periodista, pues bueno, hay un momento ya al final de la homilía en que José María García se gira y le dice a Federico Jiménez dos Santos, lo cuenta Federico en sus memorias, y Luis Herrero dice: cuando yo me muera quiero la misa en latín y el cura a favor, ¿eh? No lo olvidéis. Pues fíjate, porque Benedicto XVI era de los que pensaba que la misa tenía que seguir siendo en latín, y además el cura orientado hacia el altar, no por dar la espalda al pueblo, sino precisamente por respetar la imagen de Jesús crucificado, ¿no? Hoy habría sido un buen gesto por parte de
que Francisco se hubiera dado la misa en latín. Pero ya es excesivo pedirle a Francisco Eso hubiera sido, que dé una misa en latín. Hubiera sido excesivo. Seguramente lo que sabe es la alineación de la selección de Argentina Sí, a la ninguna final, duda. pero yo no sé si sabría dar la misa en latín. Sin ninguna duda. Como bien saben nuestros espectadores, los clásicos, esto, digamos, lo suprime el Concilio Vaticano II, en el cual el mayor especialista, sin duda, era Joseph Ratzinger. Yendo a cuestiones más mundanas y entrando ya de lleno en el terreno de la política patria, oye, terminamos con un ruido impresionante el año en España acerca del Tribunal Constitucional. Bueno, no solo Pilar Job, todos en el metro íbamos hablando de las quinielas, ¿no? De candidatos, gente que sonaba, gente que se caía como miembros del Tribunal Constitucional y del CGPJ, y parece que todo eso ya se ha diluido. Aquí los debates nos duran, o los enfrentamientos nos duran como la pelea a garrotazos de Goya, una semana, y luego pues fue sin hubo nada. Es así, y por eso los que nos dedicamos a la actividad política y los que os dedicáis de manera cabal, reflexiva e inteligente a la actividad periodística, tenemos que mantener la atención informativa, porque hay temas que son esenciales, hay temas que son capitales. La propia renovación del Tribunal Constitucional es un tema crítico para el sostenimiento del sistema y del régimen democrático actual, ¿no? Vamos a vivir un año que es absolutamente determinante para el futuro de España y para el futuro de muchos partidos políticos en España. Esto que quede muy claro, porque yo creo que no hemos Algunos se consolidarán, otros crecerán, otros decrecerán con el PSOE y otros hasta podrán desaparecer. Ojo, y hablo de los dos lados, en función de cuál sea el resultado. ¿Podemos y Ciudadanos? Podemos hablar de Podemos, hablamos de Ciudadanos y podemos hablar del Partido Socialista Obrero Español, que puede pasar lo que ha pasado en Francia, que se queda que sea con dos. Un partido absolutamente residual. Porque el hecho de que Pedro Sánchez haya arrinconado el Partido Socialista, fundamentalmente bajo los intereses del Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista de Cataluña, con el objetivo de lanzar una especie de mensaje posibilista que ya no es regionalista, sino que es puramente nacionalista, está descapitalizando al socialismo español. Y si Sánchez no gobierna a final de año, porque pierde las elecciones, desde luego no continuará como secretario general del Partido Socialista, pero ¿quién será el socialista de bien, si queda algún socialista de bien, que pueda recomponer y que pueda restituir de las cenizas al Partido Socialista de España? Dicen que a Paje le apetece. Se está postulando en el privado. El paje de los Reyes Magos. Paje, ¿no? El de los Reyes Magos. Y Lambán de los Reyes Magos también. El paje y Lambán de los Reyes Chimo Magos. Puig, oye, vaya lío. Esto del Tajo Segura, los que ya peinamos alguna cana dentro del poco pelo que nos queda, esto del Tajo Segura, esta película ya la hemos visto. Esto es todo lo que se le ocurre a Chimo Puig. Oh, fastidio. Bueno, es lo habitual. Es Lo la habitual. guerra del agua. La guerra del agua. La guerra del Joaquín agua. Costa, la guerra del agua. Joaquín Costa, 1912, el cirujano de hierro. Está muy presente. Tu paisano, ¿no? La Joaquín guerra del Costa. agua. Y además que se saca la patita de vez en cuando con trasvases. Sí. Y luego de ahí viene efectivamente, automáticamente, el movimiento de respuesta de los varones regionales correspondientes en todos los territorios, incluyendo en Aragón, evidentemente Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla y León o Andalucía, que son las comunidades autónomas más afectadas. Desde luego, en España hay un concepto patrimonialista del agua que nos lo tendríamos que hacer ver. Nunca ha habido el plan hidrológico nacional. ¿Por qué nunca se ha considerado, Mario? Tú sabes de esto. Además, tú eres un aragonés y lo llevas muy a gala, y Aragón es una comunidad nuclear en este aspecto. Nunca ha habido una consideración del agua como una cuestión de Estado. Cada pequeño terruño, no, nuestro río es nuestro agua es nuestra. Hay un concepto, insisto, patrimonialista, privativista del agua. El agua es mía. Yo puedo entender, y lo entiendo como aragonés, que cuando los caudales fluyen por un determinado territorio y de pronto hay una comunidad, como puede ser la catalana, que quiere hacer un uso mayor, o otras comunidades de ese agua, al final existe una frustración patria regional diciendo, oiga, ¿por qué no aprovecho yo el agua cuando mi territorio es más pobre y cuando tengo necesidad de intentar competir con otros territorios que son más ricos? Nos roban el agua. O sea, nos roban el agua. Pero es un concepto regionalista, localista, que lo puedo entender parcialmente, y que en el caso de Aragón además está muy vivo, ¿no? En Aragón hay grandes figuras, o sea, está la Bordeta, está el Pilar y está el Ebro. O sea, son las tres grandes figuras que todos los discursos políticos se construyen en torno prácticamente a eso. Algunos en torno a Escrivá de Balaguer también, pero bueno, eso es el discurso habitual. Cada uno evidentemente construye sus propios discursos políticos. Está claro. Oye, no, y además se meten algunas comunidades en
fijaros, además nos robáis el agua. A los murcianos, toda la vida de Dios les decían, para hacer campos de golf, mientras que aquí en Castilla-La Mancha pues no tenemos agua. Oye, situación económica. Ayer teníamos el placer de charlar un rato aquí con nuestro buen amigo Daniel Lacalle, con el doctor Lacalle, que denunciaba y explicaba una vez más, again and again, la manipulación que hace el gobierno de las estadísticas oficiales, no siendo la menor de las cuales la manipulación, el hecho de considerar los fijos discontinuos como gente que está trabajando durante todo el año. Y claro, así le salen 2.900.000 parados. Va a incidir el Partido Popular, me imagino, como pilar fundamental en este último año que queda, antes de echar a Pedro Sánchez del poder, en la economía y en una situación que, según la denuncia que hacía Daniel, y bien hecha en mi opinión, es decir, están confundiendo al personal diciendo que estamos creciendo cuando lo que tenemos es un estancamiento monumental. Bueno, empezaremos por el empleo. Una economía puede crecer a través del empleo privado o del empleo público. Y en España se han incrementado en 500.000 los empleos públicos que hay en los últimos 4 años. Yo recuerdo en mi etapa de gobierno llegamos a reducir el número de efectivos en el sector público a 2.950.000 y ahora estamos otra vez a 3,5 millones en todas las administraciones públicas. Una barbaridad. Existe cierta justificación teniendo en cuenta las necesidades sanitarias y sociales que se han padecido a lo largo de estos últimos 4 años, fruto esencialmente de la pandemia, por supuesto. Pero nosotros, como Partido Popular, no estamos en contra de estructuralizar el gasto sanitario de personal, que fundamentalmente es de personal, es capítulo 1, como decimos los técnicos, los interventores y auditores del Estado, ¿no? Sino que lo que estamos en contra es de cronificar ese gasto improductivo de esa administración general, que por cierto, y todo el mundo lo conoce, en un momento en que las nuevas tecnologías se imponen, en que los procedimientos administrativos se tecnifican, de suyo sería que hubiera menos empleados públicos para hacer gestión de ese tipo de trámites administrativos. En segundo lugar, siguiendo con el empleo, cuando se rompe la serie histórica, porque hay una reforma laboral y hay una nueva categoría jurídico-laboral, como son los fijos discontinuos, que sustituyen a los temporales, para que nos lo entienda todo el mundo. El temporal era el clásico contrato de Navidad, donde a alguien se le contrataba para el empaquetado, en fin, o de los 15 días los 15 días famosos. Vamos a ver el nombre del Corte Inglés o de tantas y tantas grandes empresas de este Pues eso país. ahora son fijos discontinuos. Y eso se considera durante todo el año como contratos permanentes. Por lo tanto, si no contáramos eso, que eran los antiguos contratos temporales, ahora habría 3.300.000 desempleados en España. Correcto. Y no 2.800.000. Por cierto, son contratos con una duración media de 45 días. Es decir, lo que trabajan estas personas son 45 días y están a demanda de que el empleador los llame durante todo el año porque son fijos discontinuos. Claro. Durante el último año, 1/3 de los contratos celebrados fueron fijos discontinuos, para que nos quede claro. Y la mitad fueron empleos públicos, para que todo el mundo entienda lo que es el yolandismo, para que todo el mundo entienda lo que es la serie histórica, ¿no? Y desde el punto de vista económico, España está en una situación mala. Seguimos siendo el peor país en recuperación económica de toda la Unión Europea. No hemos recuperado los niveles de riqueza nacional previos a la pandemia. Estamos a un nivel de inflación alto, que es verdad que ahora suben menos que el resto de la Unión Europea, sí. Pero que quede claro que no bajan los precios, que es lo que está diciendo algún miembro del gobierno. No, los precios no bajan, ahora sí lo vamos explicando bien. Los precios han subido y se han mantenido en esa senda, lo que pasa que ahora suben menos, porque el interanual sube menos. Pero no por otra cosa, los precios no van a bajar. De hecho, cuando la gente va a comprar ahora mismo al supermercado se da cuenta que los precios no han bajado. Y por cierto, por mucho que se haya bajado el IVA en algunos productos... Os roban, por cierto, una propuesta que era del Partido Popular de hace 4 o 5 meses. Así es. Que os insultaron, os pusieron a parir y ahora van y lo hacen ellos y encima mal. Nos dijeron que todo. A ver, nosotros como liberal que soy, lo que pretendo siempre es rebajar los impuestos con el objetivo de que haya mayor capacidad económico-financiera por parte de las familias y los emprendedores para poder invertir. ¿Qué es lo que hacen estos? ¿Qué es lo que hace el gobierno socialista? En primer lugar, convierte un fracaso en un éxito. ¿Cuál es el fracaso? El fracaso es que España está en la peor situación económica de los últimos 30 años. Entonces, ¿qué dicen? Que hemos construido un un escudo social para poder cubrir las necesidades de los españoles. Construir un escudo social es la mayor prueba de fracaso. ¿Por qué? Porque la situación económica es mala. ¿Por qué? Porque vosotros, como Partido Socialista, sois los que lideráis la política económica en este país y habéis condenado a 13,5 millones de españoles a una situación de riesgo de exclusión social y a 4,5 millones a una situación de carencia material extrema. Peronismo puro y duro. Peronismo puro y duro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sorprendentemente, 200 euros de ayuda directa a las familias, claro, y sin embargo 400 euros a los jóvenes para ocio. Claro. ¿Y si lo invertimos?
Y si a los jóvenes, en vez de darles dinero para el ocio, les damos dinero para trabajar, o mejor dicho, a los empleadores para que esos jóvenes puedan trabajar. Eso es una economía dirigida, intervenida, dirigista, planificada, frente a una economía liberal. Por eso queremos bajar los impuestos. Y ahora que nos han aceptado que rebajaran los impuestos, sobre todo la imposición indirecta, no lo han hecho completamente. Ahí tenemos la carne y el pescado que, por ejemplo, no han rebajado el IVA. Manías de Alberto Garzón. Saca la bola de cristal, que sé que no te gusta mucho, Mario, y dime, de las 8 o 9 comunidades que gobiernan ahora mismo sátrapas socialistas, varones socialistas, ¿cuántas van a caer en mayo? Porque la gente no es imbécil, con perdón, y la gente, pues efectivamente, con ideología no come. Y ahora la situación económica no es todavía crítica, pero está, bueno, pues en una situación más que preocupante. En mayo caerá Castilla-La Mancha, caerá Aragón, caerá Extremadura. ¿Me dejas que en vez de la bola de cristal tire la bola de la bolera? Tira la bola de la bolera. Tiramos la bola de la bolera y están todos los bolos ahí delante. Y van a caer cayendo todos. Van a ir cayendo todos los Asturias, gobiernos Canarias, del Partido Socialista Baleares, Obrero Español. Valencia, por supuesto. Y por cierto, la culpa no solamente la tiene Pedro Sánchez, la tenéis todos los varones que no habéis hecho resistencia activa, necesaria y vehemente a la escandalosa actitud decadente del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, cuando caiga vuestro bolo, no le echéis la culpa a Pedro Sánchez. Haced autocrítica y pensad lo que habéis hecho cada uno de vosotros. Empezando por Rodríguez Vara, por Fernández Vara, siempre me equivoco, porque la verdad lo tengo descontado ya completamente. Entre Rodríguez Ibarra y Fernández Vara los confundía. Rodríguez Ibarra, que triunfaba ayer en Voz Populi, ¿no?, contando una bronca que le había echado Nicolás Redondo Urbieta. Bueno, decía yo ayer, se ha ido un socialista cabal de los de antes, un socialista. Ya no queda nadie. Por el Partido Socialista, tú lo decías al inicio de esta entrevista y terminamos como arrancamos, ya no existe, ya es una entelequia, es un recuerdo, si es que alguna vez fue algo, ¿no?, del pasado. Sí. Bueno, ¿se recuperarán? Yo últimamente lo digo, el PSOE es Pedro Sánchez o España. Es decir, yo realmente ya no sé qué van a recuperar. El Partido Socialista, que tuvo una etapa en los años 80 y 90 de posibilismo, de búsqueda de una tercera vía, de una socialdemocracia europea, donde se desarrollaban determinados valores y de verdad una reivindicación de ciertas libertades y derechos sociales que era necesaria y que, por cierto, parte de la derecha la mantuvo después. Una cierta beta, podríamos decir, y esto viola mis principios, liberal en ese aspecto. Sí, había cierto liberalismo. Sí. Bueno, yo con Lambán, que tengo buena relación, por cierto, siempre decimos, tiene un punto liberal. Te presentó un libro, con lo cual medio partido te puso pena a la vida. Bueno, una de mis estigmas más por haber presentado un libro, Javier Lambán, ¿no? Pero es verdad que al liberalismo se puede llegar también a través del socialismo. Además, un liberalismo más humanista. Desgraciadamente han perdido también esa concepción. Sánchez ha fagocitado al Partido Socialista Obrero Español por la vía de aceptar todos los traumas del Partido Socialista del País Vasco y del Partido Socialista de Cataluña. Y creo que esto ya no es un ave fénix. No hay ave, no hay aquí gorrión que pueda elevar el vuelo de las cenizas a las que ha sometido al Partido Socialista Sánchez. Dame un titular para terminar, Mario, que esto se te da bien, no se te da de maravilla. ¿Y después de Sánchez qué? César o nada. César o nada. O sea, el cesaropapismo de Sánchez es la máxima expresión de César o nada. Si César no gana, el Partido Socialista queda convertido en nada. Ojalá el Partido Socialista quede convertido en nada. Decía yo ayer en mi editorial que si el Partido Socialista Obrero Español no existiera, desapareciera de la política española, no pasaría absolutamente nada. Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular, gracias. Muchísimas gracias por haber iniciado el año con nosotros en Periodista Digital Retaguardia. Gracias a vosotros también, que os traigan muchas cosas los Reyes. Mañana pues disfrutaremos, como los niños que seguimos siendo, de los juguetes que nos dejen esta noche sus majestades, y volveremos el lunes 9. Cuidaos y hasta el lunes.